cambio de los hijos concebidos dentro de este matrimonio eran los únicos que podían optar a la magistratura del pontífice. Otros no. Optar a la magistratura del pontificado. Como les decía, era una ceremonia muy solemne y que para ello se requería tiempo para preparar. Por lo tanto, ¿qué hacían los novios? Buscaban una fecha. Y ahí es que viene la idea de buscar una fecha para prepararse. Como se prepara la fiesta, ¿verdad? Algo parecido era la conferrada. ¿Ya? Es distinto, ¿por qué? Porque para la preparación de ella se requería dar cumplimiento a un ritual. Y este ritual en qué consistía fundamentalmente en que ambos novios tenían que ser cubiertos con un cuero de un animal recién nacido y que no tenía que haber sido ofrecido a los dioses, ¿ya? Como ofrenda. Ustedes saben que muchas ofrendas se ofrecían a los dioses con animales recién nacidos. Las ofrendas que se le daban en agradecimiento por ciertas cosas, ¿verdad? En buena cosecha, buen año. Entonces este animal no tiene que haber sido prometido a los dioses y tiene que estar recién muerto. ¿Por qué? Recién nacido. Por la pureza. Uno por la pureza y otro porque el cuero del recién nacido, ¿cómo es? Suave, muy fácil de curtirlo, ya no requiere una mayor elaboración y va a quedar como una sábana, ¿verdad? Sí, es suave, bien. Pero para poder cubrir a los novios no era suficiente uno, tenía que ser por lo menos unos cuantos animales, ¿verdad? Dependiendo del tamaño. Entonces por eso se requería una relación necesaria para dar cumplimiento con ese requisito y además también porque en el momento de la ceremonia tenía que confeccionarse una torta, que era una torta pequeña, ¿verdad? De granos de cebada, que solo la comían los novios una vez que el pontífice lo cubría con este manto. ¿Ya? De esa forma era el ritual que se hacía en la conferral. Eso es solemnísimo. ¿Solemnísimo? Era nada más solemne porque todas más en la otra son distintos los matrimonios. ¿Ya? Obviamente que esta clase de matrimonio solamente la suscribían los patricios, los quiritos. ¿Ya? Acuérdense ustedes que con posterioridad se va a abolir y se va a permitir el matrimonio entre un plebeyo y un patricio. Y ese matrimonio, entre un plebeyo y un patricio, jamás iba a ser por medio de una conferrada. Esa unión nunca iba a ser por medio de una conferrada. Bien. El otro cusmanus es la coentio. La coentio es una especie de compraventa que se realizaba de la novia. Obviamente que los contrayentes, los novios, los adolescentes, ¿verdad?, estaban de acuerdo. Ellos sí querían estar juntos, permanecer juntos, pero por alguna razón podía haber algún impedimento y en ese caso el padre del novio ofrecía
comprar la novia para darle el gusto al hijo, ¿verdad? Se la trataba de comprar al padre y el padre le ponía un precio y lo iban acordando entre ellos, ¿verdad? Le iba pidiendo rebaja el otro, ¿verdad? Una rebaja, bueno, ahí acordaban el precio entre ellos y una vez que se acordaba, simbólicamente era como una venta. ¿Ya? Y el usus. Tal como su nombre lo dice, el usus es porque la mujer se va a vivir con el hombre. Tienen una convivencia, ¿ya? Y esta convivencia va a implicar que el marido puede adquirir a la mujer con el plazo de prescripción. Por prescripción, ¿ya? Y una vez que se cumplía el plazo de prescripción, el marido adquiría la manus de la mujer. Adquiría la manus. ¿Cuál era este plazo? Un año de corrido, sin interrupción. Por lo tanto, cuando la mujer tenía dudas, no estaba segura, ella podía interrumpir este plazo durmiendo 3 noches fuera de la casa. Había algo que sea. Una mujer que participaba en un uso. Bueno, pero si el marido lo acepta. Una mujer que participaba en un uso y se arrepentía, después podía participar en un conferratio. Si una mujer participaba en un uso y no se arrepentía, después podía participar en un conferratio. Es que era uno u otro. Son 3 distintos. No, pero con otro hombre, o sea, otra relación. Con otro, sí, con otro sí. Con otro, pero tiene que ser, ambos tienen que ser Claro. con la normal. Claro. ¿Ya? Después recuérdenme que tengo que pasarles la dote. ¿Ya? Después que veamos, para que no nos desviemos de la idea, tenemos que, una vez que terminemos los efectos, veamos la dote. Bien, el matrimonio humanus, ¿qué va a implicar? Para la mujer va a implicar una capitis diminucio. Ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué implica una capitis diminucio para la mujer? ¿Por qué? Porque queda subyugada al hombre, al padre familia. No, que estamos dentro de este. Dentro del humano. ¿Y por qué se dice que en este caso la mujer sufre una capitis diminucio? ¿Qué pasa con la mujer que contrae esta clase de matrimonio? Que sí, después puede tener hijos. Ya no puede trabajar. Pasa a formar parte de la familia del hombre. Por eso sufre una capitis diminucio, ¿verdad? Porque deja de formar parte de la familia de origen para trasladarse y formar parte de lo que es la familia del marido, ¿verdad? Y en ese caso se encuentra subyugada al pater del marido. Por eso es
capitis diminucio. Por lo tanto, esto conlleva además que el marido contrae ciertas obligaciones con la mujer. Eran obligaciones hasta su tiempo atrás, ¿no? Era así como tanto tiempo, se mantuvieron a lo largo del tiempo y nosotros la conservamos hasta hace unos años atrás. Y en algunos casos todavía se mantiene. El hombre le debe alimentos a la mujer. Está obligado a proporcionarle alimentos. Dentro de los alimentos, no se olviden, dentro de los alimentos se considera no solo la alimentación, sino que también el vestuario y la educación de los hijos. El marido, por el hecho de estar bajo su potestad, la mujer, el marido tiene ciertos derechos respecto de ella y tiene derecho a corregirla. No, pues, no para nada. ¿Es sinónimo con de corregir? Sí, precisamente el marido tiene facultades para castigarla. En muchas oportunidades el castigo físico, porque el castigo físico se le pasaba la mano ya con estos cariñitos y a veces en algunas oportunidades inclusive ocasionó la muerte de su hijo, ¿ya? Por el exceso del castigo, no, por el exceso del castigo físico, ¿ya? Y eso no era, no era condenado. No le pasaba nada, no. O sea, al hombre no era sancionado por darle muerte a su mujer porque su mujer estaba subyugada a él, o sea, estaba subordinada a él. Y él estaba ejerciendo una facultad, que se le había excedido la mano, bueno, se le excedió la mano. ¿Qué le pasa? Muchas veces también ustedes han escuchado el término machista, ¿verdad? Es porque ella no le hizo caso. ¿Ya? Todas esas cosas tienen un origen de allá, ¿verdad? Bien, también tenemos respecto de lo que se denomina protección. El hombre debe a su mujer lo que se denomina protección. ¿En qué sentido? En el sentido de que si por alguna razón la mujer es demandada, ella no puede comparecer por sí misma ante los tribunales, sino que él es quien debe representar. Y él también es el que tiene que accionar en el caso que haya ocurrido alguna cosa y sea necesario recurrir a los tribunales, recurrir ante un juez, porque recuerden ustedes que la mujer no puede concurrir por sí ante un juez, lo tiene que hacer representada por su marido. O sea, si ella quería demandar, también lo tenía que hacer a través de... Sí, el marido muchas veces, y dependiendo del periodo, los maridos autorizaban para que la mujer trabajara. ¿Ya? Les daban una autorización para que realizaran alguna cosa. De repente, si no les pagaban, las mujeres siempre hacían cosas manuales, ¿ya? Collares, cosas de orfebrería.
y cuando incurría, por ejemplo, algún acreedor y no le pagaba, ella no podía demandar. No podía demandarlo, tenía en ese caso que recurrir a su marido para que iniciara la acción. ¿Qué pasaba en la práctica? En algunas ocasiones se encontró esto que muchas de las cosas que las mujeres vendían o que le encargaban eran amigos a veces del marido. Entonces de repente no querían los maridos accionar en contra de su amigo, y en ese caso no se iniciaba ninguna acción porque dependía de la mera potestad o de la mera facultad del marido iniciar la acción. La mujer no podía instar mucho en ese sentido. A diferencia del matrimonio sine manus, ¿ya? Que en el matrimonio sine manus no existe una subordinación de la mujer al marido, sino que aquí hay una coordinación entre el marido y la mujer para realizar y tomar decisiones tanto del hogar como de la crianza de los hijos, porque la mujer aquí también participaba en lo que era la crianza de los hijos. Y en el matrimonio sine manus, la mujer le debe fidelidad al hombre, a su marido. Sí, lo que pasa es que ella era castigada, esta otra no, entonces prometía fidelidad. Entonces la otra pobre no podía hacer nada, ni siquiera mirar para el lado. Entonces, Y si un esposo agreda a su mujer, ¿cómo? y si el esposo agreda a su mujer en un matrimonio sine manus, ¿es condenado o tampoco tiene ningún tipo de...? No, lo que pasa es que en ese caso la sanción, ahí se sanciona al marido, porque ella no está subordinada al marido, entonces el marido no la puede castigar. Ella sigue perteneciendo a su familia de origen. No pertenece a la otra familia. Ella mantiene todos sus derechos, los derechos hereditarios, todo. En ese caso, profesora, ¿sería el padre quien la representara en instancias judiciales? Dependiendo, O ella misma. dependiendo porque ella misma tiene derechos para reclamar. Gracias. Ya, ella misma puede accionar, no necesita una representación. Profesora, sin embargo, el padre de la mujer que se casa por sine manus podría él agredirla a ella. A ver, de nuevo. El padre ¿En el matrimonio? en el matrimonio sine manus, el padre de la mujer, si se puede decir así, puede agredirla a ella Porque está hasta bajo... llegar a matarlo porque está bajo la... Es que la mujer sine manus, acuérdese usted que es una mujer, ¿cómo dijimos nosotros? No se encuentra bajo una potestad. necesidad del padre. En cambio, la otra mujer, la mujer siempre va a estar subordinada al padre o al pater de familia de su familia o al pater de familia de su, y además de su marido. ¿Ya? Porque el de inmediato, la subordinación inmediata era respecto del marido. Bien, los efectos de uno y otro son distintos. En el matrimonio humanus, los bienes que tiene la mujer al momento de contraer el matrimonio van a ingresar al patrimonio del marido.
las deudas que puede haber tenido la mujer antes de casarse, antes de contraer matrimonio, se van a extinguir. ¿Cómo extinguir? O sea, no tenía que pagar. No, pues digo, ¿ya? Pero ¿qué pueden hacer? ¿Ah? Lo hacían por interés, para extinguir sus deudas. No necesariamente. Porque tenía que haber un consentimiento de convivencia. Lo que pasa es que las deudas, las deudas en principio se extinguen. ¿Ya? ¿Qué pasa respecto de aquellos acreedores, por ejemplo, a quienes se les debía mucha plata? Ellos podían solicitar al magistrado, ¿verdad?, lo que se denomina una restitutio in inter. Es decir, como los bienes pasaban al marido, acordar patrimonio al marido, lo que hacían los acreedores era decirle: mire señor, estos bienes con los cuales yo me quiero hacer pago, devuélvaselos jurídicamente a la mujer para yo poder venderlos y se me pago la deuda. Eso es más o menos la restitución del mujer. Vale. Más complejo, ¿verdad? Pero para que tengan la idea de que el acreedor, no porque la mujer se vaya a casar, va a dar por perdida su deuda, ¿verdad? Ni tampoco se quede con la idea de que muchas veces alguna mujer puede contraer un matrimonio porque tiene excesivas deudas. No, tampoco es eso. ¿Ya? No era así, porque se requería un consentimiento. ¿Ya? Y el consentimiento fundamentalmente era de convivencia de ambos, ¿ya? Tanto del hombre como de la mujer. Respecto del derecho sucesorio, no nos olvidemos que nosotros dijimos que por el hecho de que la mujer renuncia a su familia originaria y pasa a la familia del pater del marido, ¿ella qué venía a hacer en esta familia? Una hija, ¿verdad? Por lo tanto, como tal, tiene el derecho sucesorio de esa categoría de hija, en esa calidad, ¿ya? De la familia del marido. Del pater, sí, del pater del marido. En el caso del matrimonio sine manus, si la mujer tenía bienes antes de contraer matrimonio, ella los va a conservar, los mantiene en su patrimonio, ella los administra, ella decide lo que va a hacer con sus bienes. Respecto de las deudas que ella tenía antes de contraer matrimonio, estas subsisten. ¿Por qué? Porque no hay una capitis diminución. ¿Ya? Así que se van a mantener, ella va a tener que dar cabal cumplimiento con sus obligaciones. La administración, ella era libre y podía administrar de la forma que mejor le pareciera todos sus bienes. No obstante esto, ella igual puede pedirle al marido que los administre. ¿Ya? Se va a establecer una prohibición, ¿verdad? Y la prohibición es que se realicen donaciones entre los cónyuges. ¿No podía? No se podía hacer donaciones entre los cónyuges.
entre los cónyuges se refiere, yo no le puedo donar a alguien, a mi esposa o a un tercero. No, entre los cónyuges. O sea, el marido no le podía hacer una donación a su mujer ni su mujer a su marido. ¿Ya? No sé si lo dijo, pero ¿en qué condición una mujer podía optar por un matrimonio sin hermano o con hermano? ¿Cómo tenía esa libertad? ¿De qué depende si una ¿De mujer? qué depende en el fondo que pueda elegir o una elección? No es una elección. Lamentablemente no es una elección, porque la mujer sin hermano siempre va a ser sin hermano. Pero No va a tener... no tiene más derechos que otra mujer. Sí, porque ella es lo que nosotros hoy en día podemos decir una mujer independiente, que no está ni siquiera subordinada al padre del ejército. Entonces, ella era una mujer que era independiente, trabajaba, tenía su casa, tenía su hogar, era independiente. ¿Cómo lograba eso? ¿Una mujer romana? Por ejemplo, una mujer romana lo podía adquirir cuando el padre moría. Si el padre moría y ella estaba pronta a ser mayor de edad, podía ser una persona libre. ¿Ya? Una mujer sin tener ninguna licencia. A tener los 25 años. Exacto. Y para tener, O estar próxima a cumplirlo. y para tener un matrimonio sin hermano, el esposo La tiene que mujer estar de sí. acuerdo. Porque el marido sabe, ¿ya? Sabe en este caso el novio de que la mujer es sui juris. Y al ser sui juris, él sabe cuáles son los requisitos, nadie le tiene que estar diciendo. Es una opción. Ahora, ¿qué pasa? También la mujer puede, ella puede optar por un matrimonio musulmán. Ella. Si es que quiere, si es que le conviene, pero en la práctica, por lo general, la mujer mantuvo siempre su independencia de las que eran sui juris. No optan a un matrimonio. Nada les obliga, ¿ya? Lo que pasa es que una vez que uno tiene esos pocos beneficios, nadie los iba a perder. No iban a perder esos poquitos beneficios que se tenían en Roma, ¿ya? Entonces, pero no había ningún inconveniente para que en ese caso la mujer dijera, bueno, ya, como yo te quiero tanto, voy a estar subordinada a ti. Qué hermoso. ¿Ya? Este hecho de la prohibición de donar bienes entre uno y otro es fundamentalmente para que no se pudieran burlar a los acreedores. ¿Ya? Porque muchas veces el hombre aprovechaba la condición de que la mujer era libre y administraba sus propios bienes para regalarle bienes, y de esa manera él endeudarse y dejar sin un derecho al acreedor, que era el derecho general de prendas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se va a prohibir que se hagan donaciones entre los maridos, entre los cónyuges. ¿Ya? ¿Cómo? Bien, veamos algo ahora sobre la dote. La dote. ¿Qué es la dote? Vamos a dar una definición de dote. La dote es el conjunto de bienes o cosas que la mujer u otra persona en representación de ella aporta al marido o le entrega al marido por motivo del matrimonio. Con el objeto de colaborar
la vida en común. En Roma, todas las mujeres, indistintamente de la clase social que fueran, ¿ya? Todas iban a dar una dote, todas. Porque el hecho de que una mujer fuera a contraer un matrimonio y no llevara una dote era un deshonor. Era un deshonor para la mujer ni la familia de la mujer, ¿ya? Entonces siempre se iba a hacer un esfuerzo del padre para que la mujer pudiera tener una dote, más o menos dependiendo de la clase social, ¿verdad? Del estatus, como se le denomina. Por lo tanto, como de la misma definición nosotros podemos entender que entonces, ¿quiénes podían dar la dote? Humano. Ya. Padre. Primero la puede dar la mujer, ¿verdad? En el caso de la mujer sui juris, ella es la que aporta, ¿verdad? Ella dice, ya, yo voy a colaborar con esto, con tal, ¿ya? En cambio, la mujer que está cum manu, la alieni juris, ¿verdad? Siempre lo va a aportar el padre, a falta de padre, el pater, a falta del pater, El padrino. o un hermano, ¿verdad? Uno de los familiares directos. ¿Se fijan? Pero siempre uno, siempre uno, siempre uno. ¿Ya? Los requisitos de la dote. Por lo tanto, como requisito, nosotros siempre lo vamos a tener establecido que es el que aporta es por parte de la mujer. Siempre la dote es entregada por la mujer o por la familia de la mujer. ¿Ya? La dote la podemos clasificar como una dote necesaria o voluntaria. ¿Ya? Necesaria es aquella que se encuentra constituida por aquella persona que se encuentra obligada a otorgarla o darla. Está obligada a darla. En este caso, ya supongamos que en esta altura tenemos a la hija. ¿Quién se encuentra obligado a dar? El padre, ¿verdad? Él está obligado. Y si no es el padre, porque siempre es en línea ascendente. Exacto. ¿Ya? Y después se va al lado. ¿Ya? En este caso sería el hermano. ¿Ya? Pero siempre en primer lugar vamos arriba, inmediatamente arriba. ¿Ya? Bien, a diferencia de la voluntaria. Es aquella que estaba constituida u otorgada por una persona que se denomina adventicia. Adventicia, así se llamaba el que no estaba obligado a dar. ¿Y
¿quién podía ser este que no estaba obligado a darla? Claro, ¿ya? Exacto, o algún familiar, por ejemplo aquí, algún familiar de la línea materna, siempre ascendente, un tío. En algunos casos inclusive la madre también fue la que otorgaba, dotaba a la hija para que se contrajera un matrimonio. Y en ese caso, no obstante, por ser la madre, también la madre no era obligada, como ella no estaba obligada, inmediatamente se llamaba que era adventicia, porque la ley no la obligaba a ella. En el momento en que se constituye la dote, que es en el momento del matrimonio, siempre se va a establecer la restitución de ella. Y se establece la restitución de ella sobre todo en el caso en que exista una disolución del matrimonio. Cuando se constituye la dote, por cualquiera de estas personas que hemos visto en el momento del matrimonio, porque la dote se tiene que arrojar en el momento del matrimonio, también se deja claramente establecido que en el caso de que se disuelva el matrimonio por alguna razón, la dote debe ser restituida. Se debe devolver, eso es restituir, ¿ya? Y en ese caso se llama recepticia. Un segundo atrás, el caso de la dote voluntaria, esta podría ser el caso de, por ejemplo, la muerte del padre, que la mujer puede ser alguien sui juris, ¿cierto? La madre no estaba obligada, la madre de la mujer no estaba obligada a entregar la dote, pero ella lo hacía. Pero si ella era sui juris, ella puede constituir su dote. Porque no está subordinada. Claro, pero la madre no estando obligada. No está obligada. Puede entregarla. Y ahí se convierte en ese... Adventicia. 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 ¿Ya? O también puede ser un tío. Porque puede tener padre. ¿Ya? O sea, puede tener padre y puede haber pater. Pero económicamente, No está obligado. a lo mejor no tienen los recursos. ¿Se fija? La niñita se enamoró. ¿Quiere contraer? No. No. Aquí no hay codeudor solidario. En la dote no hay codeudor solidario. ¿Ya? Sí, imagínese, bueno, supóngase usted en el caso. La niñita se enamoró, quiere casarse. ¿Ya? Y también se corría el riesgo de que la niñita dejara de ser niñita y por cualquier razón se fuera a vivir con este individuo y iba a significar un deshonor. En ese caso, ¿qué se hacía? La familia trataba de conseguir la plata. El padre no lo tenía, el abuelo tampoco, pero sí a lo mejor la familia la madre. A lo mejor la madre tampoco tenía la plata, pero la madre le iba y le decía al hermano, préstame la plata, y dotaban a la hija. Pero eso no es ser codeudor solidario. ¿Ya? Profesora, No significa, déjeme terminar la idea.
no significa que la dote adventicia es solo porque no hay padre o no hay abuelo, ¿ya? No está el padre, no necesariamente, ¿ya? ¿La dote puede ser bienes o dinero? ¿O cualquier de las dos cosas? En la época, en la monarquía, siempre va a ser bien, ¿verdad? Bienes. Pero ya cuando hay acuñación de monedas, se empieza a dar en moneda. ¿Ya? Se empieza a establecer el peculio mismo, se empieza a otorgar en moneda, ¿ya? Para que precisamente los novios vean en qué lo van a gastar. ¿Ya? ¿Esta hora qué? A la hora. Bien, también tenemos, con esto termino. Otra clasificación de la dote es la dote datio. Datio, ahí, ¿ya? La dote datio es aquella que se va a dar en el periodo o en la época clásica. Y ella se realiza por la constitución efectiva de bienes. ¿De qué forma? Transfiriéndolo. Si yo tenía bienes, ¿ya? Si la persona que iba a dar la dote la aportaba en bienes, tenía que transferirlo a nombre del marido. Eso es. Por eso es constitución real. Lo tiene que transferir a nombre del marido. Y también existe la restitución en el momento de la disolución, ¿ya? Pero los tiene que transferir, los constituye en forma real, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿Cómo se llama la restitución? Recepticia. ¿Estamos de acuerdo? En este periodo clásico y debido a una serie de conquistas y de escasez de dinero, ¿ya? Y de bienes, obviamente, también va a existir lo que se denomina, con esto termino ya, la datio dotis. ¿Qué era la datio dotis? Que consiste en una estipulación. ¿Como una promesa? Sí, es una estipulación, es decir, es una obligación que contraigo a futuro. Prometo que yo apenas tenga, te voy a regalar o te voy a entregar tantas cosas como constitución de dote. ¿Por qué? Porque hay que situarse también en un contexto histórico. ¿Ya? Es que en ese caso esperamos a que hubiera la cosecha. El matrimonio se celebra una vez que se realiza la cosecha. Y ahí estamos seguros. En cambio acá el problema era incierto. ¿Por qué? Porque había una serie de acontecimientos que estaban ocurriendo, en que había muchos hombres que se iban fuera, ¿ya? Estaba la mujer. Por ejemplo, la madre le decía, mire, cuando vuelva mi marido va a traer todo el reparto de los tesoros que fueron en la conquista, que ha conquistado mucho, y yo ahí voy a dotar a mi hija. Entonces se lo prometía a futuro. Y como promesa era una obligación. ¿Y qué pasaba si no Tampoco se podía cumplía? excederse. Se lo podían pedir, lo podían demandar. Podían demandar en ese caso. Por eso es importante, porque en el caso de que la persona que había hecho esta dote así, en estos términos, el pater, en este caso si fuera un matrimonio cum manus,
el pater puede demandar al que hizo esta obligación, ¿Se establecían tiempos para cumplir? por lo general. Por lo- Por lo general se establecía, más que un plazo, se va a establecer una condición, cuando regrese mi marido. Y si no regresa, ¿no? Bueno, ahí está. Hay montones de juicios al respecto en ese sentido en este periodo. ¿Ya? Hay unos marcos al respecto por lo mismo. ¿Ya? Porque significaba en definitiva que la familia del pater del marido había tenido que alimentar a la hija, por ejemplo. Reviste su complejidad. Dejen como título entonces la disolución. ¿Quién llegó atrasado?